El sermón de hoy tiene como nombre o título La necesidad de la doctrina y la vida. Y viendo el tema de esta mañana, me acordé una historia que leí hace, creo que más de 12, 13 años. Ya la historia de un hombre que vivía en Londres. Este es un cuento que tiene el pastor Spurgeon, que cuando subía al púlpito todas las personas decían: qué hombre tan magnífico y asombroso. Nunca debería dejar de ocupar el púlpito, siempre debería predicar y que Dios prospere su ministerio. Pero después de que ese hombre bajaba del púlpito y empezaba a vivir su vida, y esas mismas personas veían cómo vivía, decía: qué hombre tan horrible y espantoso, más nunca debería volver a subir a un púlpito. El Señor nos libre de predicadores hipócritas. Ahora bien, esto que acabo de ilustrar o que acabo de mencionar es la gran diferencia que a veces ocurre no solamente en la vida de los pastores, sino también en la vida de los cristianos. Una buena doctrina y una mala vida. Una doctrina ortodoxa, bíblica, bien fundamentada, pero una vida que realmente no representa esa doctrina. Y realmente todos hemos conocido o nos hemos visto nosotros mismos en esas circunstancias, ¿no? Hablando del amor de Dios, pero sin vivir verdaderamente vidas de amor. Hablar de la gracia del Señor, pero vivir vidas sin gracia y no tratar a las personas con esa gracia. Señalar la necesidad de la santidad, de la rectitud y del arrepentimiento, cuando de estos asuntos realmente vivimos muy poco. Pero también podemos llegar a ver casos contrarios a este, ¿no? Personas que moralmente pueden estar bien encaminadas o aparentemente bien encaminadas, personas que son bastante rectas y firmes y disciplinadas en sus cosas, pero que al mismo tiempo tienen un vacío doctrinal que a veces da miedo hasta escucharlos, porque tú no sabes qué tipo de barbaridad va a salir y qué va a decir. Y muchas veces su moral es simplemente una moral humana y no es una moral bíblica porque no tiene fundamento bíblico real. No obstante, hermanos, las Escrituras no nos mandan a refugiarnos en ninguno de estos dos extremos. Es decir, la Escritura no nos llama a vivir vidas ortodoxas o vidas sanas en cuanto a doctrina, pero apartadas de la verdadera vida cristiana. Es decir, la Biblia no nos manda a vivir una ortodoxia muerta, ni tampoco nos manda a vivir una moralidad vacía, ¿no? Como que todo se trata de ser buena persona mientras que ignoramos abundantemente todo lo que la Escritura dice. Realmente lo que la Escritura nos llama a nosotros es abundar en el conocimiento de su palabra y en la doctrina, y al mismo tiempo vivir vidas que sean correspondientes con esto. En una sola frase, hermano, disculpen, la vida cristiana fiel exige que nuestra doctrina sea sana y que nuestra conducta sea coherente con ella. La Escritura y la vida cristiana se trata de tener una doctrina que sea sana y que nuestra vida sea coherente con esa doctrina que nosotros proclamamos. Por eso, en el sermón de hoy, hermanos, veremos esto a través de 3 puntos que hacen referencia a 3 necesidades. 3 puntos y 3 necesidades. El primer punto, hermanos, es la necesidad de una vida que acompañe la doctrina. El segundo punto es la necesidad de dedicarnos a los medios de gracia. Y el tercer punto es la necesidad de cuidar de nosotros y de nuestra doctrina. Quiere el Señor permitir vivir vidas que respalden la doctrina ortodoxa que como cristianos profesamos. Así que vamos a desarrollar este tema. Por favor, les ruego, escuchen este sermón con la mayor disposición de no solamente aprender, sino sobre todo vivir la vida cristiana. El primer punto, hermanos, que quiero tratar es la necesidad de una vida que acompañe la doctrina. La necesidad de una vida que acompañe la doctrina. Pablo en este texto le dice a Timoteo que debía encargarse de la iglesia. Le dice: encarga y enseña estas cosas. Cuando Timoteo tiene que hacer esto, básicamente tiene que encargar, es decir, debe, con la autoridad pastoral que había recibido del apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, tenía que ordenar la iglesia, tenía que mandar a la iglesia, tenía que establecer orden en la iglesia. Pero no solamente que debía enseñar, no solamente debía mandar, sino que también debía enseñar. Es decir, que su autoridad apostólica que había recibido el apóstol Pablo tenía que venir acompañada también de predicación, de enseñanza, de consejería. Estas 2 cosas eran necesarias para que el propósito por el cual el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta de 1 de Timoteo se cumpliera. Recordemos que el apóstol Pablo le había escrito esta carta a Timoteo
para poner la casa de Dios en orden, para que las personas supieran cómo conducirse en la casa de Dios, en el templo que es la iglesia. Ahora bien, para esto, Timoteo tenía que enseñar y tenía que mandar, tenía que ordenar, tenía que establecer ciertas normas. Ahora, estas cosas tenían que venir exactamente acompañadas del ejemplo de Timoteo. Timoteo no solamente tenía que ejercer autoridad por ser el discípulo amado del apóstol Pablo, el encargado del apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso. No solamente tenía que ser escuchado porque era un maestro establecido por el mandamiento apostólico, sino sobre todo porque él era un ejemplo abundante de vida cristiana. Él tenía que mostrarse a sí mismo como un ejemplo de todas las cosas. Y es precisamente, hermanos, en este contexto donde entra la necesidad de vivir una vida cristiana consecuente con aquello que el apóstol Pablo le estaba ordenando a Timoteo. Es decir, básicamente lo que estaba tratando de hacer Pablo acá es que este mandamiento de Timoteo y esta enseñanza de Timoteo tenía que tener un respaldo moral de cuanto a él. De forma que cuando estas personas escucharan sus mandamientos y escucharan su enseñanza, no solamente vieran a alguien que está allí puesto como un oficial, sino como un ejemplo de todas las cosas que estaba enseñando. Ahora bien, ¿en qué debía ser un ejemplo según Pablo? Bueno, Timoteo tenía que ser ejemplo, hermanos, en la manera de hablar, tenía que ser ejemplo en la conducta, tenía que ser ejemplo en el amor, en la fe y en la pureza. Nada más y nada menos que en estos 5 elementos. En cuanto a la manera de hablar, básicamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él tenía que tener una lengua sabia. Él tenía que ser no simplemente un predicador elocuente, es que realmente tenía que tener dominio sobre sus propias palabras. Debía ser una persona que, como dice la Escritura, tenía que tener sus labios sazonados con sal para saber cómo responder a cada uno. De hecho, en otra ocasión dice que el siervo del Señor tiene que tener dominio propio para saber responder con mansedumbre a aquellos que se oponen. Timoteo tenía que ser una persona muy sabia, controlada y sosegada para poder enfrentar a los falsos maestros y a los hermanos que a veces no eran muy colaborativos, ¿no? Ahora, en este sentido, Timoteo tenía que ser una persona ejemplar en cuanto a su conversación, no solamente su predicación y enseñanza. Es que él, en su manera de conversar, en su manera de dirigirse a los hermanos, en su manera de hablar con los hermanos, tenía que ser una persona digna de imitar. Además de esto, su manera de hablar tenía que estar acompañada también de buenas obras. Y aquí es donde tiene que ser ejemplo en cuanto a su conducta. Su proceder tenía que ser respetable, conforme a lo que vimos en 1 Timoteo capítulo 3. Él tenía que ser digno de ser considerado para ser imitado. Tenía que ser una persona de decisiones firmes, de decisiones sabias. Una persona que en su proceder era admirado por la congregación. Además de esto, también tenía que ser un ejemplo de amor, que esto ya es bastante decir. Timoteo tenía que ser una persona que amara a los necesitados, tenía que ser una persona que amara a los débiles, tenía que ser un hermano que amara a toda la congregación en general y tenía que ser evidente, porque para poder llegar a ser ejemplo, tiene que ser evidente que realmente tú amas a las demás personas. Además de esto, también tenía que ser ejemplo en la fe. Timoteo tenía que ser un hombre de convicciones firmes, de convicciones fuertes. No una persona que dudaba o que estaba ambiguamente dentro de la doctrina cristiana. De hecho, Timoteo fue tan firme, hermanos, en sus convicciones, que dicen los anales de la historia, que él murió predicando el Evangelio. Él fue hasta un festival pagano y empezó a predicar el Evangelio. Y la gente se molestó y le cayeron a palo, literalmente, y murió apaleado. Timoteo fue una persona que en efecto vivía su fe. Él prefería sufrir por causa del Evangelio antes que negar la fe que había profesado. Y finalmente tenía que ser ejemplo en pureza. Es decir, Timoteo debería ser evidentemente una persona santa, pura, piadoso, verdaderamente entregado a Dios, sin mancha y sin arruga. Básicamente alguien que por lo menos no evidenciara pecado. ¿Sabe? Cuando usted ve a esa persona, ¿dónde está el pecado en este hombre? Bueno, algo así. Claramente Timoteo tendría pecado, pero tal era su pureza, tal era su vida de santidad, que era difícil ver el pecado en él. Ahora bien, hermanos, lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo es que él debía ser ejemplo en cada una de estas áreas. ¿Para qué? Para que su enseñanza y su autoridad entonces tuvieran fruto y rindieran verdadero propósito dentro de la iglesia.
Ahora bien, hermanos, yo sé que yo estoy hablando mucho de Timoteo y estoy hablando básicamente del ministerio pastoral de Timoteo. Sin embargo, esto es completamente aplicable a cualquiera de nosotros. Nosotros también tenemos ciertas labores y algunos de nosotros tenemos ciertas autoridades o cierto grado de autoridad relativa. No necesariamente en la iglesia, pero sí en otros aspectos. Y la realidad es que nuestra enseñanza o la autoridad relativa que tengamos que ejercer tiene que estar acompañada no solamente por el mandato divino, sino también de nuestro ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que enseñan a otras mujeres, no solamente deberían enseñar con palabras, sino también con ejemplos. Deberían ser ejemplos de fe, pureza, amor. Usted también que enseña a sus hijos, usted no solamente debería enseñar e instruir a sus hijos con sus labios y con sus palabras, con ilustraciones, con cuentos y con dibujitos, sino también con sus acciones, con su forma de vivir, con su forma de actuar. Nosotros somos llamados no solamente a enseñar y tener autoridad en algunos casos, sino a respaldar eso con nuestra manera de conducirnos. Y esto, hermanos, es importante porque esa es la real manera como nosotros podemos llegar a ser útiles muchas veces en las manos del Señor. Esto lo digo particularmente por el caso que ocurre con Timoteo. Yo me siento muy identificado con Timoteo, porque posiblemente Timoteo, cuando estuve en Éfeso, fuese tenido mi misma edad. Eso lo voy a comentar ahorita. Pero Timoteo realmente experimentó, aparentemente, o lo que podemos deducir basado en el mismo texto, el desprecio por ser joven. Y es precisamente en este caso que el apóstol Pablo, no solamente para darle un consuelo a Timoteo, sino también para hablarle a la iglesia, dice: nadie te menosprecie para ser joven. Que cojo, eso es un mandamiento de Dios. Dios le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, no menosprecien a Timoteo por ser joven. Ahora, esto no es solamente lo que Pablo dice. O sea, Pablo no soluciona este tema del menosprecio de la juventud sencillamente con un mandamiento. Pablo lo que hace es precisamente decirle a Timoteo que tenía que ser ejemplo de su fe y su doctrina. Es decir, Timoteo, no solamente, o sea, básicamente lo que está diciendo Pablo es: Timoteo, ten en cuenta que este mandamiento no va a ser todo lo que tengas que hacer. No solamente necesitas que la gente escuche mi mandamiento en cuanto a este tema, sino que además tú tienes que mostrarte como ejemplo. Y la palabra que se utiliza aquí como joven, permítame aclarar para después continuar con el texto, no es normalmente como nosotros lo utilizamos. Para nosotros una persona joven o un jovencito es una persona entre, digamos, 15 y 25 años. Sin embargo, la palabra que se utiliza aquí como joven hace referencia a una persona entre 30 y 45 años. Bueno, según algunos criterios, eso ya es, bueno, ya a mí me empezaron a salir canas, y yo son 34 años. Pero lo curioso de este caso, hermanos, es que Timoteo en la época era una persona considerada joven y por lo tanto inexperta. Y no solamente eso, sino que Éfeso, la iglesia de Éfeso era una iglesia con muchos años, con ancianos ya establecidos, de los cuales muchos ya eran personas decanas y de mucha experiencia, y la iglesia como tal tenía una cultura que solía despreciar, por lo menos en ámbitos de liderazgo, a personas más jóvenes. Ahora bien, aquí vemos a Timoteo, ¿no? Un ministro joven, tal vez inseguro por precisamente la inexperiencia, estando en la iglesia de Éfeso, una iglesia grande y llena de mucha experiencia, y tiene que enfrentar esta situación. El menosprecio de personas que por causa de su juventud no lo tomen en cuenta o no lo tomen con la suficiente seriedad. Y es aquí donde nosotros tenemos que tratar de ver la aplicación de esto. Yo no sé si usted se ha sentido menospreciado cuando habla la palabra de Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido menospreciado, sea porque es inmaduro en la fe, porque no es lo suficientemente sabio, o por cualquier otro motivo. Yo creo que todos, en alguna medida, nos hemos llegado a sentir así. Bueno, hermanos, así se sentía Timoteo. Ahora, ¿cuál es la solución que da Pablo a Timoteo para este caso de menosprecio a su liderazgo y menosprecio a sus palabras? Sé ejemplo en todas las cosas. Sé ejemplo en todas las cosas. Y ¿sabe una cosa, hermano? Esto fue un consejo sumamente obvio, sumamente obvio, porque recuerdo que el pastor que me dijo esto, básicamente lo que hizo fue citar el texto, no dio ninguna explicación, porque yo me llegué a sentir así en algún momento de mi vida. Y lo que el hermano me dijo fue: pero es que la solución es que realmente tú te muestres como un ejemplo para la congregación. Y el simple hecho de que tú te muestres como un ejemplo para la congregación aprenderá a tenerte en alta estima, y cuando te tengan en alta estima te van a escuchar
con mayor dedicación o con mayor atención. El punto que quiero señalar aquí, hermanos, es que indistintamente de cuál sea nuestro caso, nosotros debemos aprender a ser ejemplos de la doctrina que profesamos para ser debidamente escuchados y debidamente útiles en las manos del Señor. Si bien, hermano, es cierto que las personas deberían escucharnos igual, ¿ok? Usted puede ser tal vez un mal ejemplo. Y usted predique el evangelio y el evangelio sigue siendo evangelio, aunque usted sea un mal ejemplo. Usted puede ser un mal padre y aún así los hijos deben escucharlo a usted. Eso es completamente cierto. Pero si usted quiere ser útil y usted quiere realmente que su trabajo rinda fruto, usted tiene que ser ejemplar. Eso es lo mejor, ese es el mejor camino para ello. Y esto no solamente, hermanos, es un asunto de las escrituras, es un asunto de lógica. ¿Cómo es posible que nosotros tratemos de escuchar a alguien que predica una cosa pero hace algo completamente contrario a eso? Eso no tiene ningún sentido. Hasta las personas más tontas o menos inteligentes, por así decirlo, saben que eso no tiene sentido. Saben que eso es una hipocresía total. El llamamiento es que lo que nosotros prediquemos lo ejemplifiquemos con nuestra vida y que sea evidente en nuestras vidas. Y esto, hermano, lo dice la Escritura en un montón de casos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, nosotros el caso de los diáconos que ejercen bien el diaconado. Los diáconos que ejercen bien el diaconado se ganan el derecho de hablar la fe a otros. Ahora, ¿significa que si ellos no ejercen bien el diaconado, entonces no pueden hablar la doctrina? No, eso no es lo que está diciendo, no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que los buenos diáconos ganan tal respeto, tal admiración, que cuando hablan acerca de la doctrina, las personas escuchan. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo pasa, hermanos, en diferentes casos, ¿no? Nosotros vemos el caso de las mujeres que tienen esposos incrédulos. Dice la Escritura que deben comportarse con un carácter suave y apacible, y que deben respetar a sus maridos y deben someterse a ellos. ¿Para qué? Para que no sean ganadas con palabras, sino a través de los hechos. O podemos ver el caso de los esclavos que tienen amos que no son creyentes. Dice la Escritura que ellos adornarán la doctrina del Evangelio con sus buenas obras. O podemos ir a Mateo capítulo 5, donde el Señor dice que hagamos nuestras buenas obras delante de los hombres para que ellos, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre Celestial que está en los cielos. Nosotros somos llamados a predicar una doctrina hermosa y maravillosa, pero tiene que estar acompañada de una vida ejemplar. Y esto se aplica a un montón de cosas. Por ejemplo, hermanos, si tú tienes que instruir a tus hijos, si tú tienes que llevar a tus hijos al Evangelio y comunicarles la fe, debes saber exponer la Escritura, eso es verdad. Debes saber hablar la verdad con amor, eso es verdad, pero tienes que ser ejemplo de ellos. Y ahí es un poquito más difícil, porque por ejemplo usted no me ve en mi casa, pero mi hija sí me ve. Si alguien puede decir o discernir, bueno, a medida de su edad y su discernimiento, ¿no? Si realmente estoy siendo consecuente con mi fe, esa es mi familia. Y ellos son los que van a ver si verdaderamente yo estoy siendo ejemplo de lo que yo profeso como creyente. Y aquí, hermano, yo quisiera hablar de verdad, de corazón a los hombres. Querido hermano, yo soy pastor de esta iglesia, pero en tu casa, tú eres el pastor de tu casa. Tú eres el llamado a ser ejemplo de la doctrina que profesas. Si tú reprendes a tus hijos, o reprendes a tu esposa, o enseñas a tu esposa, o enseñas a tus hijos acerca del pecado, pero pecas, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tú eres llamado a ser ejemplo de lo que profesas. Ahora bien, hijos, si ustedes ven a sus padres, que tal vez no son los más ejemplares, eso no les da derecho a ustedes de no obedecer lo que la ley del Señor dice. No voy a tomar esto como excusa porque esto no es lo que el pastor está enseñando. Sino más bien tenemos que aprender, como dice el catecismo de Heidelberg, que debemos ser pacientes con los errores de nuestros líderes, porque Dios quiere guiarnos a través de ellos. El punto aquí, hermanos, es reconocer algo, y es reconocer el hecho de que nuestra doctrina tiene que estar acompañada de nuestras acciones. En la medida que creemos, en la medida que sabemos, en la medida que entendemos, debemos vivir fielmente la palabra de Dios y debe ser evidente que lo vivimos. No aparentar vivirlo, debe ser evidente que lo vivimos. Que realmente nuestra vida está entretejida por la doctrina que profesamos. Ahora bien, hermanos, surge una pregunta.
Realmente, ¿cómo podemos llegar a ser ejemplos? ¿Cómo puede Timoteo ser ese ejemplo que debe tener la iglesia de Éfeso? Bueno, hermanos, no es simplemente por el esfuerzo carnal o, por ejemplo, con nuestras propias fuerzas, sino que realmente depende abundantemente de los medios de gracia que Dios ha establecido para la iglesia y para sus siervos. La vida que acompaña a la doctrina se nutre principalmente de la palabra de Dios. Por eso pasamos a nuestro segundo punto, que es la necesidad de dedicarnos a los medios de gracia. El primer punto es la necesidad de una vida que acompañe la doctrina. Ahora es la necesidad de dedicarnos a los medios de gracia. Esto se basa en el versículo 13. Allí en el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 13 que mientras él llega, porque obviamente no estaba en Éfeso sino en otro lugar, él tiene que dedicarse a la lectura pública de las Escrituras, tenía que dedicarse a la enseñanza y tenía que dedicarse a la exhortación. Estas cosas hacen referencia a un solo medio de gracia, que es la palabra de Dios, pero que tiene tres, por así decirlo, tres perspectivas o tres aplicaciones que son necesarias que nosotros también las apliquemos a nuestras propias vidas. En primer lugar, Timoteo tenía que dedicarse a la lectura. Y aquí hace referencia a la lectura pública de las Escrituras. Así como, por ejemplo, yo leo Éxodo capítulo 20, los hermanos leen porciones de los Salmos, o leemos el texto de la predicación. Así Timoteo debía dedicarse en la reunión congregacional a la lectura de las Escrituras. De hecho, es muy probable que esto no haga referencia simplemente al culto público del Día del Señor, sino de una clase de costumbre diaria en la iglesia. ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque en aquel entonces, primero, era muy difícil que tú tuvieras porciones de la Biblia o Biblias, en su defecto no habían Biblias como tal como las tenemos hoy en día. Tener porciones de la Biblia en tus casas, eso era algo muy difícil, ¿ok? Normalmente los manuscritos eran propiedad de la comunidad y se leían de forma congregacional, o sea, en un grupo en una casa o en el lugar que ellos hayan escogido para poder congregarse. De modo que Timoteo, sea por escasez de recursos, o sea porque no todos tenían la capacidad de hablar, de leer, disculpen, tenía que leer las Escrituras. Y la iglesia asistía a la lectura de las Escrituras para poder escuchar las Escrituras. Lo que me hace pensar mucho en la comparación que existe en nuestros casos, ¿no? En nuestros casos, hermanos, nosotros tenemos Biblias de diferentes versiones, en diferentes idiomas, con colores, con ilustraciones, con dibujos, con un montón de cosas. Es decir, nosotros no estamos en la misma condición de recursos de ellos. Sin embargo, ¿cuál es el problema que nosotros vemos hoy en día? El problema que vemos hoy en día, hermanos, es que no hacemos lo que dice Pablo, es dedicarnos a la lectura de las Escrituras. De hecho, nosotros hasta podemos descargar Biblias en las cuales personas leen por nosotros, con voces profesionales y bien entonadas. Sin embargo, no se trata de que no tengamos las Escrituras o que no tengamos los recursos que no tenía la iglesia del primer siglo, es que sencillamente no nos dedicamos a la lectura de las Escrituras. Y hermano, yo he visto en algunas porciones de mi vida y también en la vida de algunos hermanos, la tendencia de no darle la suficiente importancia a la lectura de las Escrituras. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hermanos, usted puede conocer tal vez un hermano que sepa mucho sobre teología, que lea buenos libros, que haga cursos teológicos, incluso que esté en el instituto teológico. Sin embargo, falla en su lectura diaria de las Escrituras. ¿Por qué? Porque, bueno, se piensa que de alguna manera la lectura de libros cristianos o de alguna manera el escuchar sermones o escuchar clases o escuchar cualquier otra cosa, cualquier producto cristiano es equivalente, aunque no lo va a decir con sus labios, obviamente, es equivalente a leer las Escrituras. Y no, hermano, no es equivalente a leer las Escrituras. El único libro que está vivo, porque la Escritura dice que la palabra de Dios está viva, es la Biblia, es las Escrituras. E incluso también usted podría pensar que porque ya usted vive una vida cristiana más o menos madura, ya usted no tiene la tanta necesidad de leer la Biblia, así que lee 1 o 2 capítulos al día. Sin embargo, eso también es un terrible engaño. Hay un engaño terrible, hermanos, en descuidar la lectura de las Escrituras, sea por cualquier motivo que tengamos en nuestras cabezas. ¿Por qué, hermanos? Porque si bien es cierto que es bueno leer libros cristianos, leer buenos libros cristianos, escuchar predicaciones, eso es bueno, pero la fuente de todas esas cosas es las Escrituras. Es decir, hermanos, es como que en vez de ir directamente a la fuente, prefiramos ir, no sé, al tubo. ¿Me explico? O sea, ahí está la fuente de la vida.
Vamos a directamente a las Escrituras, escarbemos en las Escrituras, hablemos con Dios a través de las Escrituras, leamos las Escrituras y meditemos en las Escrituras. Eso es lo que debemos procurar. Debemos entonces, en primer lugar, leer las Escrituras. Lo segundo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 13 es que debía dedicarse a la enseñanza. Ya lo habíamos leído también en el versículo 11, que Timoteo debía enseñar. Pero en este caso, tiene que tener una dedicación a instruir a la iglesia. Nosotros vemos, hermanos, que Timoteo tenía el deber entonces de enseñar, predicar, instruir, amonestar, aconsejar a la congregación continuamente, porque esto es más o menos lo que implica esta palabra. Ahora bien, esto no tiene más nada que explicar, o sea, enseñar es sencillamente, sea Timoteo en un púlpito, sea en un pizarrón, aunque no había pizarrones, o sea en una reunión, en una casa, él debía instruir a la iglesia. Ahora bien, si Timoteo debía instruir a la iglesia, ¿qué era lo que la iglesia debía hacer? La iglesia debía aprender. La iglesia debía nutrirse, como vimos en el sermón pasado, de la enseñanza que Timoteo ha seguido paso a paso. No solamente debe leer las Escrituras, es que debe recibir la enseñanza de las Escrituras, la exposición de la palabra de Dios. Recordemos, hermanos, lo que, por ejemplo, afirman las confesiones reformadas, y es que la predicación es una de las señales visibles de una verdadera iglesia. Y no solamente eso, sino que es el medio de gracia por el cual el Señor le agradó salvar a los pecadores, aquellos que Él ha escogido para sí. ¿Qué significa eso, hermanos? Que bueno, nosotros tenemos que ser diligentes en asistir a la iglesia, pero cuando asistimos a la iglesia debemos estar diligentes en prestar atención. Debemos aprender a escuchar, hermanos. Debemos prestar atención a la predicación de la palabra y recibirla de buena gana y seguir esta doctrina que se nos ha enseñado. Y finalmente, hermanos, mi palabra preferida de estas tres, Timoteo debía dedicarse a la exhortación. La palabra exhortación es una palabra, lastimosamente, que es muy mal entendida, porque casi siempre la gente entiende que cuando hablamos de exhortación, estamos hablando de regaño. Y la palabra exhortación no significa principalmente regaño. La palabra exhortación significa sencillamente ponerse al lado de otro para animarlo, aconsejarlo, corregirlo, instruirlo. Es básicamente acompañar a otro para dirigirlo de alguna manera necesaria en su caminar cristiano, sea a través del ánimo, sea a través del regaño, sea a través del consejo, sea a través de la instrucción. Eso es lo que Timoteo debía hacer. Ahora bien, hermanos, ¿por qué esta palabra es importante? Esta palabra es importante, hermanos, porque es diferente a las dos palabras anteriores. Leer es sencillamente eso, leer. Enseñar es instruir, es guiar, es aclarar los conceptos. Pero exhortar tiene que ver con la aplicación de la doctrina. Yo puedo enseñarles a ustedes y darles información, pero cuando yo los exhorto a ustedes, yo estoy hablando a sus corazones y los estoy guiando a vivir y a aplicar la vida cristiana. Aquí es donde vuelve otra vez a reducir la temática que hemos hablado, ¿no? Doctrina y vida. Lee, enseña, pero exhorta. Reprende a los hermanos, guía a los hermanos, aconseja a los hermanos, anima a los hermanos. ¿Para qué? Para que vivan la vida cristiana. Y de la misma manera, hermanos, si la implicación de la enseñanza es que nosotros aprendamos, la implicación de la exhortación es que nosotros seamos diligentes en aplicar la doctrina. Esto significa, hermanos, que cuando Dios, sea por medio de un hermano, sea por medio del pastor, sea por medio de un anciano, del diácono o de cualquier otra persona, indistintamente de cuál sea su categoría, nos exhortan, en todo lo que esto implica, a vivir la vida cristiana, ¿cuál debería ser nuestra respuesta entonces? ¿Enorgullecernos y sentirnos como con el orgullo herido porque ¿cómo te atreves tú a decirme que haga esto cuando yo realmente soy impecable y perfecto? No, más bien tenemos que aprender a escuchar y decir, ok, vamos a examinarnos, vamos a enmendar nuestras vidas. Voy a considerar lo que estás diciendo, o que tal vez el hermano esté equivocado. Es sabio considerarnos y examinarnos. De hecho, yo recuerdo un ejemplo, y discúlpeme que la referencia no la tenga muy clara, porque son cosas que leo y a veces me queda la impresión, pero no recuerdo ni dónde lo leí ni los nombres que están implicados. Pero sí recuerdo que había un ministro puritano que estaba hablando de otro con un hermano por su preocupación de que este otro ministro
no parecía ser regenerado, un verdadero creyente. Eso es algo que pasaba mucho en el puritanismo, ¿ok? Ese tipo de cosas de evaluar continuamente nuestra regeneración. Y la persona con la que él conversaba decía, no, pero esta persona dice exactamente lo mismo acerca de ti. Y uno podría pensar que en ese momento aquel ministro iba a responder airado y que yo no voy a estar. Él dijo, guardó silencio y se quedó callado. Y el otro se quedó como que, ay, ¿este qué le pasó? Y le dice, hermano, ¿qué sucede? Que, hermano, dame un momento, necesito examinarme. Y dice, bueno, se quedó como media hora pensando y examinándose a sí mismo su propio corazón. Pero bueno, hermano, ese es el tipo de actitud que deberíamos tener. Deberíamos tener el tipo de actitud de cuando la Escritura nos llama a algo o nos llama la atención sobre algo. Nuestra respuesta no debería ser, no, yo tengo ese problema solucionado. No, no, examínate, hermano. Y trata de aplicar la verdad aún más. Porque lo que te puedo decir, que es muy seguro en tu vida, es que el pecado está allí. Eso es lo más seguro que hay en tu vida. La santidad, puedo dudar de eso. Pero lo que yo estoy seguro, y puedes estar muy seguro, es que el pecado está allí. Así que tenemos más que razones para leer las Escrituras, para recibir la enseñanza y para recibir la exhortación. De esta manera, hermanos, dedicándonos a los medios de gracia con estos tres enfoques, lectura, enseñanza y exhortación, que corresponden a leer personalmente las Escrituras, recibir la instrucción cristiana y aplicar la doctrina. Con estas tres cosas podemos ser fortalecidos para tener una buena doctrina y tener una buena vida. Ahora bien, hermanos, no basta con usar los medios de gracia. También debemos velar por nosotros mismos. De nada sirve leer, enseñar y exhortar si al mismo tiempo descuidamos nuestra vida y nuestra doctrina. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le damos a Timoteo una exhortación más personal, la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestra doctrina. Y este es el tercer punto, hermanos, la necesidad de cuidarnos a nosotros. Esto está del versículo 14 al 16, a los que les gusta seguir la predicación en los versículos. Lo primero que le dice el apóstol Pablo en el versículo 14 es que él no debe descuidar el don que él recibió. Muy posiblemente, como este texto habla de la imposición de manos y la profecía, lo más probable es que Pablo le está hablando sobre la ordenación ministerial, ¿sí? Nosotros creemos que la imposición de manos, en este caso la profecía, que es lo equivalente a la predicación, pertenece a lo que sería un servicio de ordenación, en caso de que Timoteo fue ordenado al ministerio o a la tarea como misionero. No obstante, hermanos, esto nos da nuevamente un principio, y es que Timoteo tenía que tener cuidado del don que el Señor le había concedido. Precisamente en esta misma tónica de la vida y la doctrina nos encontramos con este asunto del cuidado de nuestro don. Cuando Pablo está diciendo esto, básicamente está en consonancia con lo que ha dicho en el versículo anterior. Es decir, que Timoteo debía dedicarse a leer, debía dedicarse a enseñar y debía dedicarse a exhortar. No debía descuidar el don que el Señor le había dado. Ahora bien, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, para nosotros puede significar algo diferente. ¿Por qué? Porque el don suyo no significa el don de Timoteo. Entonces, eso significa que descuidar el don suyo no es lo mismo que descuidar el don de Timoteo. Cada uno de nosotros tiene un don diferente. Por ejemplo, leamos Romanos 12, 6 al 8. Allí dice el apóstol Pablo. Escúchalo mejor, para ir un poco con más de velocidad. Dice, todos tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo haga en proporción con su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Si se dan cuenta, hay un don y hay una acción concreta. Hay un don y hay un ejercicio concreto. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, no descuides el don tuyo. Enseña, exhorta y anima a otras personas. Lee las Escrituras. Lo que te está diciendo es, el don que Dios te dio, úsalo. En el mismo contexto, nosotros también tenemos que entender eso. Si Dios nos ha dado un don, tenemos que usarlo. Ahora bien, hermanos, aquí cabe aclarar ciertas cosas.
Hay dones, hermanos, que por ciertas condiciones no pueden usarse, ¿sí? Por ejemplo, el don de la enseñanza. El don de la enseñanza es tal vez uno de los dones que tiene más trabas, por lo menos en sentido oficial. Usted puede hablar con un hermano y aclararle ciertos puntos en un tono informal y todo esto. Pero la misma escritura advierte, hermanos, no nos hagáis maestros de los unos a los otros porque hay mayor condenación. Es decir, una persona no debería enseñar si no está en cierta madurez espiritual o en una condición bíblica. Igualmente sucede, hermanos, con diferentes casos. Hay momentos, hermanos, donde nuestra vida no está en las mejores condiciones para hacer uso de nuestros dones. Y aquí que yo quiero decirles que descuidar nuestro don no simplemente significa no usarlo, significa no estar en las condiciones apropiadas para darle uso. ¿Qué significa esto? Permítame aclarar, dárselo como un ejemplo, que es un ejemplo que lastimosamente he visto en muchos hermanos alrededor de estos 16 años como cristiano. El cuadro de un hermanito que tiene mucha pasión por evangelizar. Y gloria a Dios por esos hermanos, yo los amo un montón, porque me siento muy identificado con ellos. Ahora bien, este hermanito sale y predica el evangelio, le predica a su familia, a su mamá, a su abuela, hasta el perro le predica a todo el mundo. Entonces resulta que en sus esfuerzos por predicar, resulta que alguien se convierte. Y ahora tiene la tarea de acompañarme en su caminar cristiano. Y allí es donde la cosa se complica. ¿Por qué? Porque no está en la condición espiritual para guiar a ese cristiano a una vida verdaderamente cristiana. Y en muchas ocasiones, cuando este nuevo creyente se acerca más íntimamente a su vida, se da cuenta de la hipocresía que tiene, la inconstancia que tiene, la condición paupérrima, pobre espiritualmente que tiene. Y la misma persona que una vez le predicó el evangelio, le habló de las gloriosas buenas nuevas, ahora con sus propias acciones hace que se blasfeme esa doctrina. No sé si me sigue lo que estoy queriendo decir. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo? Es decir, hermanos, nuestras vidas, descuidar el don que Dios ha puesto sobre nosotros, no significa sencillamente usarlo. Es usarlo en las condiciones adecuadas para que rindan fruto. ¿Sí se entiende? Es usar el don que Dios nos ha dado en las condiciones adecuadas para que rindan fruto. Por ejemplo, en el caso de los que enseñan o los que enseñamos, hermanos, la gente empieza a abrir sus ojos mucho más grandes ante nuestra conducta. Y eso es un problema. Si usted no está lo suficientemente firme y no tiene su vida en suficiente orden, va a ser de contraposición a lo que debería estar logrando. ¿Sí se entiende esto? Y es importante que nosotros entendamos esto. Nosotros tenemos que entender que el cargo y la responsabilidad, el don que el Señor nos da, no es simplemente una habilidad que Dios nos da, es una responsabilidad de vivir coherentemente con ese don que el Señor nos ha dado. ¿Se entiende esto, hermano? Por ejemplo, supongamos que usted tiene el don de la exhortación, que es un don que la Escritura habla. Pero usted tiene las relaciones con la iglesia. Hermano, cada vez que usted exhorte a alguien, créame, nadie lo va a recibir de buena gana. Y usted puede tener el don y dar exhortaciones precisas y ver el pecado donde es y sacar la espina con una habilidad quirúrgica. Pero usted tiene malas relaciones con la gente y lastimosamente la gente no lo va a escuchar bien. Eso sucede. Ese tipo de cosas tienen que hacerse. No descuides el don que está puesto en ti, Timoteo. Ahora bien, no solamente debemos cuidar de nuestros dones, hermanos, también tenemos que cuidar de nuestras responsabilidades. En el siguiente versículo, el apóstol Pablo le dice que debes de ser diligente en todos estos asuntos. Y esos asuntos de los que está hablando Pablo a Timoteo son todas sus responsabilidades antes mencionadas. El leer, el exhortar, el guiar, el mandar, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Timoteo tenía que ser dirigente. Tenía que llegar hasta tal punto que para todos fuera evidente que él avanza. Y eso es precioso. Eso es hermoso, hermano. Porque no es simplemente de esfuérzate. No. Tienes que esforzarte hasta tal punto que no solamente tú te des cuenta que estás avanzando, es que la iglesia tiene que darse cuenta de que tú estás avanzando, de que tú estás creciendo como ministro, como hombre, como cristiano. Que tú tienes que dedicarte a estos asuntos de tal diligencia y con tal esfuerzo
que sea evidente que realmente avanzas en cada una de las cosas. Es decir, hermanos, que básicamente esto es un mandamiento en contra del estancamiento espiritual. Nosotros no debemos estancarnos espiritualmente. Y si alguien se está estancando espiritualmente, debemos preguntarnos si verdaderamente, primero que nada, está siendo lo suficientemente diligente en sus asuntos. Porque hasta el momento, hermano, yo no he conocido a alguien que sea diligente en su vida espiritual y en sus asuntos y esté estancado espiritualmente. Yo, por mi parte, no lo he conocido. Casi siempre, hermanos, el estancamiento espiritual está acompañado de negligencia y pereza espiritual. Si usted se dedica con esfuerzo a los asuntos que la Escritura dice, entonces usted dará fruto y avanzará. Por ejemplo, yo siempre recuerdo mucho ese proverbio, y me lo cito a mí mismo al momento de trabajar. Y ese texto que dice, tú has visto a un hombre diligente en sus asuntos, creo que dice más o menos así, o en su trabajo, delante de los reyes estará. Bueno, claramente es un principio general, no es como que si yo soy bueno barriendo, voy a terminar siendo la mano derecha del presidente. Tampoco es así, pero la idea es que la diligencia te lleva a lugares mayores. Y es como dice el libro de Eclesiastés, todo lo que venga a tu mano, hazlo con toda diligencia. Porque en el Seol no hay trabajo, ni hay emprendimientos. Ahora, hermanos, ¿qué significa esto para nosotros, hermanos? Bueno, hermanos, significa que las instrucciones de la palabra de Dios, los mandamientos, los cargos, las imposiciones de las palabras de Dios, tienen que ser recibidas y puestas por obra con tal esfuerzo. Recordamos, hermanos, lo que dice Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente. La ley del Señor esté continuamente en tu mente, de día y de noche, medita en ella. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Esfuérzate y sé valiente. Bueno, hermanos, básicamente es el mismo principio. Debemos recibir las Escrituras, meditar en las Escrituras y esforzarnos. ¿En qué? En aplicar las Escrituras. Esforzarnos en aplicar las Escrituras. ¿Por qué, hermano? Porque aplicar las Escrituras no es un trabajo fácil. Si usted realmente quiere vivir como cristiano, tiene que esforzarse mucho. Sí, la Escritura dice, por ejemplo, el Señor dice, venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo lo haré descansar, es liviana mi carga. Pero eso no significa, hermanos, que la carga es liviana, pero el camino es largo. Hay que esforzarse realmente. Hay que dedicarse a las cosas que están por delante de nosotros. ¿De qué manera? Hasta que sea evidente que avanzamos. Hasta que sea evidente que estamos creciendo. Que las personas vean que realmente nuestras vidas están siendo transformadas por el poder de la palabra de Dios. Hasta ese punto tenemos que esforzarnos. Y finalmente, hermanos, tenemos la necesidad, ustedes, de cuidar de nuestra doctrina y de nuestra vida. Este es un pasaje que yo particularmente me he memorizado. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 16. Ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina o de tu enseñanza. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí, hermanos, es un llamado precisamente de parte del apóstol Pablo a que Timoteo cuidara de sí mismo, de su mente, de su cuerpo, de su vida en general y particularmente de su ministerio. Y al mismo tiempo cuidara de su enseñanza, es decir, de su doctrina, de su comprensión de la palabra de Dios. Lo sorprendente de este texto no es que se hable de esto, porque realmente está casi que implícito en todo el pasaje, sino la promesa que aparece al final, que es una promesa desconcertante. ¿Por qué? Porque dice, así te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, ¿significa aquí que el apóstol Pablo está enseñando alguna clase de salvación por obra? Claramente no. El apóstol Pablo no puede estar enseñando salvación por obras. Sin embargo, en este texto pareciera haber una conexión muy estrecha, precisamente por la palabra, el ministerio, la predicación del evangelio, etcétera, etcétera, con respecto a la salvación. Aquí me quito yo y voy a tomar la cita de un pastor mucho más inteligente que yo, William Hendrickson. William Hendrickson explica este texto y dice, desde luego, el hombre no se salva por obras, sino por gracia por medio de la fe. Sin embargo, puesto que la vida santa y la sana doctrina son fruto de la fe, Pablo puede decir que haciendo esto, Timoteo se salvará a sí mismo y a sus oyentes.
Es a lo largo del sendero de la vida santa y la diligencia en la enseñanza y en la vigilancia sobre la vida y la enseñanza de otros que se obtiene la salvación. Además, Dios promete una recompensa especial a sus ministros fieles, a todos sus testigos, y amenaza con severos castigos que son infieles. Prácticamente lo que trata de explicar William es que lo que hace Pablo aquí es conectar la salvación con el ministerio de la palabra. Esto tiene sentido porque la Escritura dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Es como que si Timoteo, al cumplir fielmente como su llamado como pastor y ministro, Dios lo va a usar tanto para su propia salvación como para la salvación de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En todo caso, hermanos, yo lo que quiero que usted se quede, más allá de una explicación de esto, es el peso que le da el apóstol Pablo al cuidado que Timoteo tiene que tener sobre su propia vida y sobre su propia doctrina, y las consecuencias que estos podrían tener en la salvación de los creyentes y en la salvación de sí mismo. Es decir, hermanos, es a través de un verdadero cuidado de nuestra doctrina y de nuestra vida que nosotros podemos ver los frutos de la salvación en nuestras propias almas. Y es que piénselo por un momento, hermanos. ¿Quiénes son las personas que Dios ha utilizado grandemente para la salvación de los oyentes? ¿Han sido hipócritas que han vivido a espaldas del Señor? ¿O han sido siervos fieles que han cuidado su vida y han cuidado su doctrina? ¿Quiénes son las personas que verdaderamente son utilizadas por Dios para realmente traer salvación al mundo? Son aquellas personas que cuidan de sí mismos y cuidan de su enseñanza. ¿Qué significa esto, hermano? Que tú tienes que cuidar de tu vida, que tú tienes que cuidar de tu doctrina. Esforzarte en vivir la vida cristiana y aprender la doctrina cristiana. Así que tenemos estos 3 puntos, ¿no? Siempre se me olvidan los puntos. Primer punto, la necesidad de una vida que acompañe la doctrina, la necesidad de dedicarnos a los medios de gracia y la necesidad de cuidar nuestra vida y nuestra doctrina. Para concluir, hermanos, yo podría cerrar este sermón, hermanos, con una exhortación muy fuerte a decir que nos esforcemos más por aprender la palabra de Dios y por vivir la palabra de Dios. Yo creo que yo he hablado tanto de este tema que no es necesario. Sin embargo, hermanos, sencillamente nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor en este momento. Porque la realidad es, hermanos, que nosotros, si somos sinceros, no hemos vivido a la altura de nuestro llamamiento. Si somos sinceros, hermanos, por lo menos nosotros las iglesias reformadas tendemos a saber mucho y vivir muy poco en relación a lo que sabemos. Y eso, hermanos, es un detalle que nosotros tenemos que corregir. Nuestra vida tiene que crecer en conocimiento, pero en la misma medida que crecemos en conocimiento, debemos crecer al mismo tiempo en vida y en piedad. Y eso no es fácil. De hecho, la Escritura dice que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y podríamos decir que entre más conocimiento tenemos, realmente más pecado se puede entender en nuestras propias vidas. Y es ahí donde nosotros tenemos que confesar realmente quiénes somos. Somos pecadores. Somos personas que muchas veces profesan algo, creen algo, predican algo, pero viven cosas que no están a la altura de eso que estamos actuando. Y sabes una cosa, hermano, cuando el Señor Jesucristo muere por nosotros, también muere por esos pecados. Cuando el Señor muere por nosotros, no está muriendo simplemente por aquellos pecados que nosotros cometimos cuando no éramos creyentes. También está muriendo por la hipocresía que como creyentes tenemos, nuestra inconstancia que como creyentes tenemos, todas aquellas cosas con las cuales realmente nosotros deberíamos estar viviendo, pero no las estamos viviendo. Cristo también pagó por nosotros. ¿Y quién es Cristo en este sentido, hermanos? Bueno, hermanos, Él es el perfecto ejemplo de lo que significa tener una doctrina perfecta, lo que significa predicar la verdad, porque Él no solamente predicó la verdad, Él es la verdad. Y Él fue el Cordero sin mancha, el Santo de Israel. Él vivió en perfecta comunión con el Padre y en rectitud total. Sin embargo, Él tomó todos nuestros pecados y los llevó en la cruz y pagó el precio por nosotros. ¿Para qué? Bueno, hermano, para regenerarnos, para transformarnos, para santificarnos, para que esa brecha entre la doctrina y la vida ya no exista más. El Señor está haciendo algo en su pueblo. Y es enseñarlo para que viva
conforme a la doctrina. ¿Recuerdan lo que leímos en el Salmo 25? Instrúyeme, Señor, para que yo ande en el camino de la vida. Bueno, hermanos, eso es lo que hace el Señor a partir de que nos adopta como sus pueblos. Él empieza a hablar a su iglesia para que vivan la vida cristiana, para que vivan conforme a su palabra. Así que, querido hermano, quiero primero que nada concluir en esto diciéndote que si te ves acusado a base de este sermón o a base de esta doctrina, hay paz en que Cristo pagó por tus pecados, pero que al mismo tiempo cobres ánimo, porque el Señor te instruirá y te santificará para hacerte cada vez más semejante a Él.